Buenas tardes amigos y amigas, hermanos y hermanas. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que cada uno de ustedes ya se encuentre con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos y así también con vida y salud. Sabiendo que estamos todos en la mano de Dios y esperando en que Dios sea con nosotros en todo lo que hagamos. Ya esta tarde los quisiera invitar a escuchar la palabra de Dios, la cual siempre nos hace bien en todo momento a nuestras vidas. Los quiero invitar a buscar la palabra que hoy se encuentra en Mateos capítulo 9. Vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios, versículo 32 y 33. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un mudo que habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios. Son dos versículos que nos cuentan de las maravillas que Dios hacía en esos tiempos, Jesucristo, y nos da el ejemplo de este mudo que lo hace hablar. Y es aquí donde yo los quiero invitar a hacer una reflexión con respecto a esta palabra de Dios. La importancia del hablar, la importancia de, de también poder creer. Los grandes problemas que tenemos los hijos de Dios en nuestra vida espiritual, o así también las personas para llegar a los caminos de Dios, es un espíritu que mora en mucha gente. Y ese espíritu se llama incredulidad. La incredulidad es algo que está en muchas vidas, que está en muchos corazones, los cuales nos hacen dudar, nos hacen negar y nos hacen desconfiar. En muchas veces cosas que son verdaderas y reales y que nos hacen bien para nosotros. La incredulidad. Y que Dios bendiga a nuestros corazones. Porque muchas veces la incredulidad nos impide a nosotros ser bendecidos por parte de Dios. Y todos y cada uno de nosotros esperamos ser glorificados y bendecidos en el nombre de Jesucristo, sabiendo que todas las cosas que Él hace para nosotros nos ayudan para bien. Que Dios sea ayudándonos en estos tiempos, porque aquí Dios a través de su palabra nos está enseñando, y también esos tiempos que Él se manifestaba con muchos prodigios y milagros, con y gracias a esos prodigios y milagros que Él hacía, mucha gente le seguía. Y de luego de sanar a un ciego, a dos ciegos, dice su palabra, Él siguió camino y se encontró con un mudo. La palabra dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo que estaba endemoniado. Y aquí bendiga nuestras vidas a todas las personas creyentes y no creyentes. La importancia del creyente es que tiene un corazón que todo lo cree, un corazón recto, conforme a lo que Dios quiere de sus seguidores, de sus hijos. Mala persona necesitada
aún tiene un corazón que es malo, que es incrédulo, que aún está en tinieblas. Y eso Dios lo sabe. Todos los seres humanos en estos tiempos o cuando nacemos con un corazón malo. Nuestro corazón está en tinieblas, está vacío, desordenado. Pero gracias a que un día vino la luz admirable a nuestros corazones, a nuestras vidas, es que nosotros podemos hoy decir que somos creyentes y que, y que nuestra vida ha sido restaurada, edificada, gracias a lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, por la palabra de Dios. Los seres humanos vivimos una vida sin conocernos, una vida sin saber realmente qué hay en nuestros corazones. Les quiero contar yo un testimonio muy personal. Cuando Dios me llamó a sus caminos, lo primero que hizo Él al llamarme fue darme el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Él me dio el bautismo del Espíritu Santo, Él comenzó a enseñarme su palabra. Me empezó a dar revelación y me empezó a hablar a través de su palabra, Dios. Y a medida que yo leía la palabra, la escudriñaba y creía en ella, yo sentía como que de mi corazón se comenzaba a llenar, se comenzaba a saciar. Pero así también sentía como salían como flechas de mi corazón. Y yo no entendía, no sabía qué es lo que era. Pero Dios permitió todos esos acontecimientos en mí. Hasta que un día sentí que mi vida espiritual había tocado techo. Ya no podía seguir creciendo. Como que algo me impedía seguir avanzando. A pesar que yo quería seguir aprendiendo, yo quería seguir llenándome de la palabra de Dios, pero había algo que me lo impedía. Y no sabía lo que era. Yo le preguntaba a Dios qué me pasaba, por qué ya no podía seguir creciendo en la fe y en la confianza, si yo quería seguir aprendiendo y tenía mucho que seguir aprendiendo. Y es ahí cuando comencé a dar otro tipo de lucha, una lucha que jamás en mi vida yo pensé darla, y fue contra mí mismo, contra mis pensamientos y contra algo que yo no quería tener en mi corazón, la negación, la incredulidad. Luego de creer con todo mi corazón en la palabra de Dios, comencé a negarla, comencé a cuestionarla. Y prácticamente todo lo que Dios me había enseñado, todo lo que Dios me había revelado, lo comencé a cuestionar. Y yo no entendía el por qué. Mi corazón quería que seguir creyendo y se aferraba a mi fe, se aferraba con todas mis fuerzas en la palabra de Dios y sus enseñanzas. Pero mi mente me decía otra cosa, mi mente me estorbaba. Y lo único que quedó en mí fue el credo. Y me comencé a aferrar fuertemente en el credo. Comenzó ya a decirme, creo yo en la voluntad de Dios, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, yo creo en Él. Yo sé que Él existe, que Él es real. Y producto de esa lucha, se me comenzaron a ir las fuerzas. Y yo no entendía. Es una lucha muy grande que tuve. Así que comencé a hacer ayuno y oración. Mucho ayuno hice yo. Mucho ayuno y mucha oración. Mucho. Y seguí leyendo la palabra de Dios, a pesar que mi mente me dictaba otra cosa.
En mi mente estaba la negación. Pero mi corazón, mi fe me dictaba, me decía, me instaba a seguir escudriñando. Y entre más leía, más me aferraba, sentía cómo salían más flechas de mi corazón. Salieron muchas flechas de mi corazón. Hasta llegó un momento en que mi lucha comenzó a dar sus frutos. Los ayunos, las oraciones, el aferrarme a la palabra de Dios, el aferrarme a las enseñanzas que Dios me había dado. Me aferré con todas mis fuerzas, con todo lo que tenía. Y un día alabando, planté mis brazos y le dije a Dios, yo creo con todo mi corazón. No importa lo que diga mi mente, no importa lo que yo pueda sentir. Yo confío en ti, Dios, y con toda mi fuerza me aferro a ti. Y fue en ese momento cuando yo siento que viene a mí la presencia de Dios y me llena por completo mi vida, mi corazón. Y cuando me llena por completo mi vida y mi corazón, siento que por mi pecho y por mi boca sale un espíritu muy fuerte y gritando no. Ese espíritu que salió gritando no era un espíritu de incredulidad que yo tenía en mi vida y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y ese era el espíritu que a mí me había puesto un techo. Ese espíritu que es muy fuerte me decía, hasta aquí tú puedes creer, de aquí hacia arriba no vas a pasar porque yo no te lo voy a permitir. Y esa es la lucha que yo estaba dando y yo no lo sabía. Y Dios lo permitió en mi vida y me hizo entender que hay muchas personas en el mundo que viven con ese espíritu y no lo saben, que son incrédulos. Y por eso que mucha gente rechaza la palabra de Dios y le cuesta creer en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Y de ese momento volví a aferrarme más a la palabra de Dios y mi corazón se comenzó a llenar más, con más fuerza se comenzó a llenar. Pero ya comencé a sentir cómo de mi interior corrían ríos de agua de vida, una frescura en mi corazón. En mí habían legiones, esas flechas que yo sentía salir de mi corazón, producto de la palabra de Dios, producto de la fe, de las enseñanzas que Dios me estaba dando, estaban saliendo de mi corazón. Lo que Dios estaba haciendo en mi vida era una limpieza por completo en mí. Y Él lo permitió en mí, me permitió sentir y ver esa obra que Él estaba haciendo en mí. Y así también como Él permitió que yo escuchara ese espíritu de incredulidad saliendo de mí y gritando. Mis oídos carnales lo oyeron. Y me di cuenta que la vida espiritual es más real que esta misma, que la vida espiritual es la que determina lo que somos o lo que no somos en este mundo. Y aquí te insto, varón y varona, que si Dios está en tu vida, es una persona bendecida. Que si Dios está en tu vida, todas las cosas te van a ayudar para bien. Aun sean los problemas, las dificultades que llegan a tu vida, va a ser para bien, porque en ese problema o dificultad Dios te está dando sabiduría, entendimiento y así también inteligencia. Gózate, alégrate en el problema, la dificultad. Pero así también clámale, pídele, únete más a Dios, porque solo en esos momentos cuando nosotros los seres humanos nos unimos más a Dios, nos aferramos con más fuerza a Dios. Y es lo que tienes que entender, no tienes que alejarte, tienes que acercarte más a Dios, aferrarte con toda la fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, así como yo lo hice en un momento. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, porque la carne lucha día tras día, pero vive Cristo que siempre vence el Espíritu Santo. Y el Espíritu hace que la carne se someta. Y la voluntad de Dios también prevalece sobre la vida de un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios aprende también a someter la carne, a doblegarla a favor del Espíritu Santo. Eso es negarse día tras día. Y esa es la lucha que un hijo de Dios da día tras día contra uno mismo.
El Hijo de Dios tiene que vencer muchas cosas. Y es por eso que Caminos para Creyentes. Y esta palabra me hizo recordar ese episodio de mi vida. Porque eso es lo que a mí me hacía no hablar. No, me hacía cuestionar. Pero cuando salió de mí ese espíritu, comencé a hablar. Y ya dejé de ser mudo. Y lo que creí, lo hablé. Y lo comencé a predicar. Y me di cuenta cómo es la vida de un creyente. Y cómo debe de ser la vida de un creyente que ha creído en Dios con todo el corazón. Porque cuando Dios hace una obra verdadera, transforma toda una vida, transforma todo un corazón. Ya no hay duda en ese corazón. Todo lo espera en Dios. A pesar que la carne te batalla, a pesar que la carne te lucha, a pesar que tu mente te sigue cuestionando, pero tu corazón está seguro y guardado. Y uno aprende a escuchar el corazón. Y en ese momento es cuando uno se levanta y glorifica el nombre de Dios y le cantas alabanza en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Uno va con acción de gracia delante de Dios, porque ya no somos mudos, porque ya Dios nos dio una voz, puso una palabra en nuestros labios, y esa palabra se llama evangelio. Y ese es el poder que tiene el evangelio, de darle vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. ¿Cómo una persona puede hablar si está muerta en delitos y pecados? Mas cuando llega la vida a esos corazones, a esas personas, cuando llega la vida, es cuando Dios comienza a enseñarle y les hace hablar. Pero primero echa demonios fuera. Los demonios que uno pueda tener en nuestra propia vida es lo que Dios echa fuera primeramente. Él hace una limpieza, nos transforma en un vaso de honra, en un vaso que Él quiere usar para poder bendecir a otras almas. De aquí te digo, si a ti te cuesta creer, si hay muchas cosas que a ti cuestionas en la obra de Dios, lo reprendo en el nombre de Jesús por la autoridad que Él me ha dado. Porque esa lucha yo también la di, varón, varona. Y la puedes ganar en el nombre de Jesús. Ayuno y oración. Y aférrate con toda la fuerza a la palabra de Dios. Con todas tus fuerzas. Y Dios te va a dar la victoria. Hijos de Dios, si te cuesta hablar, examina tu corazón. Examina tu vida. Clama a Dios. Y echa fuera todo lo que estorbe la gloria de Dios. Que Dios lo saque de tu vida. Porque todo lo que estorbe la obra de Dios es lo que nos impide a nosotros muchas veces hablar las grandezas y la verdad de Dios. Y nos impide muchas veces no creer conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Creyentes, buen nombre, pero muy profundo. Un corazón creyente, no hay incredulidad, no hay duda, no hay temor. Solo hay amor, paz, fe, benignidad, misericordia, seguridad, confianza en la palabra de Dios. Hay una amistad cercana con Dios que nos hace hablar, que nos, que nos da la paz y la seguridad. Y Él se encarga de poner palabras en nuestros labios en el momento preciso en que tenemos que hablar. Él pone la palabra en nuestros corazones, pero así también nos hace hablar a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, porque de lo suyo saca de nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice que de la abundancia del corazón abra nuestros labios, abra nuestra boca, porque ahí Dios hizo morada en medio de nosotros. Si está el Espíritu Santo en ti, ¿por qué dudas en hablar de la palabra de Dios? Si de la abundancia del corazón abra la boca. ¿O eres un mudo?
Porque si eres un mudo, hay un demonio en tu vida que impide que no hables las grandezas y la gloria de Dios. Que es tiempo ahora de levantar tus manos. Y en el nombre de Jesús lo reprendo. Y lo echo fuera de tu vida. Porque es tiempo que la palabra de Dios sea viva y eficaz en ti. Aumenta tu fe, aumenta tu confianza. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Si aún no has nacido de nuevo, hoy es tiempo de escuchar a aquellos que han nacido de nuevo, que te preceden, que saben cómo nacer de nuevo, para que en ti ponga el espíritu de vida y sea uno más que hable las grandezas de Dios. Porque en el momento que uno comienza a hablar las grandezas de Dios, uno comienza a guiar a un pueblo, a una persona, a recibir remisión de pecados, a entrar al reino de los cielos, es cuando ese demonio ya no existe en ti. Porque Dios lo echó fuera a través de su palabra. Porque Dios lo echó fuera a través de su Espíritu Santo. Esa es la obra verdadera que Dios hace, porque Dios es un Dios de poder, de autoridad. Todo espíritu se somete a la voluntad de Dios, porque Dios sobre todo lo creado y sobre todo lo no creado, sobre todo lo material y lo inmaterial, sobre todo lo carnal y sobre todo lo espiritual, sobre todo es Dios de todo, y todo lo obedece y todo se somete a la voluntad de Dios, todo. Aún el mismo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para zarandear a alguien, y si Dios le dice que no, Satanás no lo puede tocar. Poder absoluto, omnisciente, omnipotente, soberano por sobre todas las cosas. Pero Él siempre va a obrar para bien, y muchas veces viene mal a nosotros para bien de nuestra vida espiritual. Y es lo que tenemos que entender muchas veces y no lo entendemos. Y por eso reclamamos, renegamos. Pero cuando pasamos la dificultad y el problema y vemos verdaderamente que Dios hizo una obra gloriosa en medio de nosotros, levantamos nuestros brazos, nuestro corazón se inunda de gozo y alegría y decimos gracias, mi Señor, porque todo el mal que me vino era para mi bien en mi vida espiritual. Ahora soy más inteligente, ahora soy más sabio, soy más entendido en ti. Gracias porque esas son tus riquezas, esas son las riquezas que Dios nos quiere dar en estos tiempos. Sabiduría, entendimiento y inteligencia. Esas son las riquezas que Dios nos quiere dar. Y en abundancia. Pídele a Él en abundancia y Él te dará. Pero ¿qué pedimos? Pedimos para nuestro deleite carnal. Y no olvidamos de nuestra vida espiritual. Hay que recapacitar. Hay que volver nuestro corazón a Dios. No seamos de aquellos que alaban a Dios de labio y nuestro corazón está lejos de Él. Seamos del pueblo que alabemos de corazón y no de labios. Y para alabar de corazón es porque Dios debe de estar en nuestros corazones. Su Espíritu Santo debe de estar en nuestras vidas. Y debemos de hablar y no ser más mudos. Luego Dios dice, aquí su palabra dice, mientras salían ellos, he ahí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué te impide hablar? ¿Qué te impide creer? Aquí Dios te está respondiendo. ¿Qué te impide creer en la voluntad del Padre? ¿Qué te impide creer como Dios quiere que tú creas? ¿Qué te impide creer y abrazar el Evangelio? ¿Qué te impide creer y abrazar el Espíritu Santo? ¿Qué te impide creer y abrazar a Jesucristo? ¿Qué te impide creer y nacer de agua y espíritu? ¿Qué te impide creer? ¿Las costumbres y tradiciones? Es tiempo de examinarse detenidamente. Yo no sabía que tenía un espíritu de incredulidad en mí, pero Dios lo permitió. Y Él venció para la honra y gloria suya, porque creí con todo mi corazón, me aferré. Y era lo único que tenía, a pesar que mi mente me dictaba otras cosas,
pero mi corazón me guiaba en la voluntad del Padre. Permite que tu corazón te guíe en la voluntad del Padre y rechaza los pensamientos que te vienen. Porque recuerda que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y tus caminos no son los caminos de Dios. Y si tu corazón es bueno, vas a obrar para bien, la victoria es segura. Pero si tu corazón es malo, recibe remisión de pecado. Busca aquellos que te puedan enseñar palabras de verdad, a nacer de nuevo, a recibir remisión de pecados. Esa es la forma de limpiar el corazón. Y una vez cuando hayas limpiado tu corazón, va a venir el Espíritu Santo a ti y va a echar fuera todo demonio, toda inmundicia de tu vida se va a ir por completo. Porque Dios no mora en un corazón sucio. Dios mora en un corazón limpio. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué habló? Habló de Jesucristo, del milagro que hizo Él. Yo era mudo de nacimiento, pero ahora hablo. ¿Cuántos de nosotros somos mudos de nacimiento? No tenemos conocimiento en la palabra de Dios. Jesús no está en nuestras vidas, aún muertos en delitos y pecados. Y así aquí Dios también nos habla de dos ciegos anteriormente, ciegos, mudos, sin poder ver ni hablar. ¿Cuántas personas en el mundo están en esa condición aún? Y otros que dicen que hablan y ven, mas nunca han visto. Por eso que no hablan. Porque no tienen abundancia de palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi boca no habla, es porque hay algo que impide que yo hable. Y eso algo que impide que yo hable es un demonio. Y si hay un demonio en ti, es porque la gloria de Dios aún no ha sido manifiesta en tu vida. Es porque algo Dios quiere de tu vida, que tú tienes que manifestarte, que tú tienes que buscar de más corazón a Dios. Es que tú tienes que cambiar tu corazón. Examinar nuestras vidas. Transformar tu vida. No cuestionar la palabra de Dios, no buscar a Dios con la lógica humana, sino confiar en Dios lo que puede hacer a través de nosotros. No que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros. Y para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios. Y la gente se maravillaba, decía, no es glorioso. ¿Cuánta gente te conoce? ¿Cuánta gente me conoció cuando yo no hablaba de la palabra de Dios? Y ahora se maravillan. Otros se burlan, quizás, porque recuerdan al joven loco o recuerdan al joven ebrio. Mas ahora Dios te dio vida. Puso un espíritu no de mudez, sino un espíritu de poder, un espíritu para bendecir, para hablar. Si mora Dios verdaderamente en tu corazón, su palabra dice que de esa abundancia habla nuestros labios. ¿Cuánta palabra de Dios hablas diariamente? Donde esté tu corazón, está tu tesoro. Que Dios bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Porque por esos frutos lo conoceremos, dice su palabra. Por sus frutos serán conocidos. Y donde está tu corazón, está tu tesoro. Y si nuestro tesoro es Dios, por nuestros labios vamos a hablar todos los días palabra de Dios. O vamos a hablar de Dios en algún momento. Pero hay días que quizás no hablamos nada de Dios y nos dedicamos a otras cosas. Días, semanas, meses. Y nos alegramos, nos gozamos y de repente cuando viene el problema nos acordamos de Dios. Somos ese tipo de personas. Y vamos a la casa de oración, decimos, yo soy una hija de Dios, salva para la honra y gloria de Dios. No te engañes a ti misma. No te engañes a ti mismo. Porque Dios no puede ser engañado ni burlado.
El camino de Dios es hermoso, es glorioso, pero también es de compromiso y voluntario. Por sus frutos serán conocidos, dice su palabra. Y la gente se maravillaba, porque mira, era el muro de nacimiento, mira ahora cómo habla y habla de Jesús. ¿Cuántos de nosotros éramos como ese mudo, que nada sabíamos, nada hablábamos, que aún más estábamos muertos en el pecado, más cuando Él vino dando vida y vida en abundancia, y llenó y sació nuestros corazones y ahora nos hace hablar, porque de la abundancia del corazón habla nuestros labios. Y hoy por hoy aquellos que te escuchan y quizás te conocieron y otros que no te conocieron, se maravillan, mira cómo tan bien habla de Dios, cuán hermoso habla de Dios. Porque la fe está en ti, aún la fe es fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y nos bendiga grandemente. Y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mira, nunca se ha visto cosa semejante en nuestra familia, nunca se ha visto cosa semejante aquí en mi pueblo, jamás. Mira ese que estaba en la drogadicción y ahora habla de Jesús. ¿Acaso Dios no tiene poder para transformar una vida, para guiar un corazón? Este es el Dios de los milagros. Y para que el milagro se haga realidad en nuestras vidas, debe de haber alguien que te predique el evangelio de verdad. Porque Jesús es el Dios de la verdad. Y porque es el Dios de la verdad, hizo esos milagros. Dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo caminar a los paralíticos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, porque eres el Dios de la verdad. Y cuando la verdad está en nuestras vidas, esos son los frutos y los milagros que un hijo de Dios puede hacer en las almas necesitadas, hambrientas y sedientas. Cuando la verdad está en nuestras vidas, esos son los milagros, porque Dios nos dice que aquellos que creyeran en Él, los mismos milagros harían, y aún mayores harían que Él. Y aún por eso lo podemos medir nuestra fe nosotros. Hacemos los mismos milagros que Dios hizo, lo hacemos mayores. Es que tenemos que examinarnos. Nuestro corazón está recto delante de Dios. No tengamos un mayor concepto de nosotros mismos, del que Dios nos puede dar. Que Dios bendiga y nos ayude. Espíritu de incredulidad. El pecado es lo que tenemos que vencer para hablar, para ver, para caminar, para vivir, para respirar evangelio y tener una vida plena en Dios. Esas son las enseñanzas que hoy por hoy tenemos que enseñar fielmente. No otra cosa, fielmente. Porque eso hace que nuestros corazones se llenen de la gloria de Dios y la presencia de Él. No otra cosa. Remisión de pecados, el evangelio que te hace entrar al reino de los cielos, agua y espíritu. Y la gloria de Dios va a estar manifiesta en ti. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestros labios. Y la gente se va a maravillar, como dice su palabra. Mateo 13:58. Les quiero invitar a buscar algunos versículos. Y dice Dios, mire, escuchen. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se da cuenta lo que puede hacer la incredulidad? Cuando uno busca un milagro, y la Biblia aquí nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad mata la fe, opaca lo que Dios puede hacer. Pero aquí Dios lo hizo, por algo lo permitió. Para enseñar así también a la gente que debe de creer en Él,
que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y aquellos que creyeron débilmente, pero creyeron, Dios hizo un milagro. Dios los restauró. Dios algo hizo en sus vidas. Pero hay otros que simplemente no podían creer en Dios. Y lo miraron, simplemente lo miraron como un hombre, como el Hijo, como un Dios menor. Más la Biblia lo describe como el Dios todopoderoso, como el creador de los cielos y la tierra, el que se sienta a la diestra del Padre y va a juzgar a toda la humanidad, el juez. ¿No se merece toda honra y toda gloria? El que vino a este mundo a rescatarte. ¿No se merece toda nuestra gratitud y toda nuestra confianza? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no buscarla en Él? ¿Cómo ser tan incrédulo, tan insensato de no creer en Jesús como se merece creer en Él? Marcos 6, versículo 4 al 6 dicen: Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero sí, porque era el Dios Todopoderoso, tuvo que imponer las manos. Ya he hecho fuera demonio. Pero si creyéramos con todo el corazón, basta escuchar su palabra y en el nombre de Jesús, fuera. Y ese demonio saldría de las vidas. Pero producto de la incredulidad, muchas veces la obra no se realiza. Y aquí Dios dice, no hizo milagros, más unos pocos porque impuso manos. Que Dios bendiga nuestras vidas. Así también nuestro caminar lo bendiga grandemente. Porque cuán importante buscar la gloria de Dios. Cuán importante es creer con todo el corazón en la palabra de Dios. Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí Dios nos habla de un muchacho que le sacó un demonio. Y aún el padre dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuán incrédulos somos? Si hay incredulidad en tu vida, dile a Dios que te ayude. Dios, convence mi corazón, convence mi mente. Dame un corazón que todo lo crea. Labra mi corazón para que tu palabra, tu semilla de tu palabra caiga en buena tierra y no caiga a la superficie o mala tierra, producto de mi incredulidad. Yo quiero que tu palabra haga raíces profundas en mi corazón y en su tiempo dé buenos frutos. Pero si el corazón es malo, la semilla va a caer en mala tierra, va a perecer, no va a servir, porque no va a dar raíces profundas, simplemente raíces superficiales. ¿Acaso no es importante creer en la palabra de Dios? ¿No es importante tener un corazón creyente? Es importante, hermanos. Marcos 16:14 dice Jesús comisiona a los apóstoles, miren. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Uno de los remedios que Dios nos da también a los creyentes, cuando hay gotas de incredulidad, así como estos apóstoles, es ir
y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque la palabra de Dios, cuando se predica, es alimento para quien escucha y así también tanto para el que la habla. Y Dios hace prodigios y milagros. Y Dios comienza a obrar en ambos corazones conforme a cada necesidad. Conforme a tu necesidad, Dios va a obrar, y conforme a la necesidad del varón o la varona que está predicando y haya incredulidad en su corazón, Dios va a obrar también. Es por eso que Dios le hizo ir y predicar, porque Dios vio que era necesario que sus hijos, sus discípulos, comenzaran a hacer su obra, que no se dejaran estar. No podemos dejarnos estar. Si Dios dice que resucitó, tenemos que creer que Dios resucitó de los muertos. Tenemos que confiar en Él y seguir avanzando en la obra de Dios, que es lo primordial para todos los creyentes. Y luego Dios dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El espíritu de incredulidad también puede provocar eso, el no creer, y si no crees vas a ser condenado. Que Dios reprenda toda incredulidad en nuestras vidas. Si hay una gota de incredulidad en nosotros, pidámosle a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Pidámosle a Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad. Quiero tener un corazón recto delante de ti, un corazón que todo lo cree de parte tuya. No haya dudas en mi corazón, ni una duda, ni una sombra, nada que impide que tu gloria sea perfecta en mi vida, para que hagas prodigios y milagros y todo lo que tú quieras hacer a través de mí. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas y que Dios se glorifique conforme a su voluntad. Romanos 3:3 dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios es fiel, porque es el Dios de justo y así también Dios de pecadores. Pero no es Padre de pecadores, es Padre de los justos, de los santos. Pero es Dios de sobre todas las cosas. Y Él es fiel. Siempre va a estar esperando por ti. Dale una oportunidad a Dios. Basta que tú lo mires un segundo. Mira a Dios. Mira a Jesús un segundo. Un solo segundo le basta. Y Él te va a tomar y no te va a soltar jamás. Y te va a convencer de pecado, y te va a dar un corazón creyente, y va a hacer prodigios y milagros en ti, y seas quien sea, no importa cómo sea tu corazón, la dureza de tu vida, pero Dios tiene poder para darte un corazón de carne sensible a la presencia de Él. Porque para Él no hay nada imposible. Nada imposible es para Él. Por lo tanto, la fidelidad de Dios siempre va a permanecer en medio de nosotros. Más aún para los justos, los creyentes. Por eso la palabra nos dice, aunque el justo se cayere 70 veces Dios lo va a parar. 70 veces Dios lo va a levantar. Porque ese es nuestro Dios, Dios de los justos, que levanta al caído, no desampara jamás a nadie, que espera por nosotros que hablemos de su grandeza, que ya no seamos más mudos, sino que hablemos de su palabra, que hablemos de su grandeza, pero para eso tenemos que escucharla, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que el Espíritu Santo more en nosotros y llenarnos de la palabra de Él, para que Él tome de lo suyo y hable por nuestros labios. ¿No es hermoso? Romanos 4, 19, 20 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o a la estéril de o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando glorias a Dios. Y aquí te estoy hablando del padre de la fe, Abraham. Abraham no le importó la edad, no le importó la esterilidad de su mujer. Dios habló, creyó y esperó en Dios. Y Dios le cumplió. Y le dio un hijo a edad muy avanzada. Por eso que es el padre de la fe. Y que Dios nos ayude a nosotros, porque gran ejemplo tenemos de Abraham en la forma que él creyó, le creyó a Dios con todo el corazón, le creyó. Y no le importó condición carnal, y no le importó la situación o la condición de su mujer en cuanto a su esterilidad, sino que le dijo: Dios, vas a tener un hijo, y Dios cumplió. Porque cuando Dios habla, cumple. Así que Dios nos ayude, porque Dios es fiel y verdadero. Primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aquellos que se ríen de los creyentes, los siguen, los calumnian: ¿dónde está tu Dios? Dios no existe. Todo lo hacen producto de la incredulidad, de ese espíritu que le pone pensamientos carnales y le hace negar la eficacia de la palabra, y aún más le hacen dudar la existencia de Dios, negar la existencia de Dios. Eso hace ese demonio maldito, que gracias a Dios lo conocemos, porque Él lo puso a la luz de sus hijos. Él lo puso a la luz, lo descubrió, para que nosotros lo viéramos y entendiéramos por qué existe tanta incredulidad y por qué tanta gente reniega contra el nombre de Dios, el producto de ese demonio. Ya es momento de vencerlo en el nombre de Jesús. Y la forma de vencerlo es por la palabra de Dios, predicando a Jesucristo, porque Él es la vida, la verdad. Él es el pan, Él es la luz. Él es todo para nosotros. Y que Dios ayude en todo lo que hagamos en nuestro caminar espiritual, porque cuán importante es buscar la presencia de Dios, cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortados los unos a los otros cada día, exhortados los unos a los otros cada día. Esa es la importancia de la palabra de Dios, y es por eso que Dios mandó a predicar a sus apóstoles. Porque a pesar que en ellos hubo incredulidad, porque no creyeron en los que habían visto a Jesús resucitado, y Jesús lo primero que hizo, ir a predicar. Y aquí Dios te dice, lo está diciendo una vez más: exhortados unos a otros. Cuán importante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vence ese espíritu de incredulidad. Porque por la palabra tenemos vida, por la palabra podemos ver, por la palabra podemos oír, por la palabra podemos hablar. Y si hablamos somos bendecidos, y si hablamos somos restaurados, y si hablamos somos victoriosos. Porque aquellos que hablan, por sus palabras salen bendiciones, salen espíritus que vencen la maldad.
La espada de doble filo penetra lo profundo de nuestros corazones, aún los huesos. El poder de la palabra. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado produce que el espíritu de incredulidad crezca cada día más en nuestras vidas y se empodere más de nuestros corazones. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, amigos. Hasta aquí Dios me ha dado, confiando en que Dios obra en cada uno de nosotros. Pero Dios tiene poder para hacerte hablar. Pero para hacerte hablar hay que vencer. Que hay que disponer nuestro corazón. Y te exhorto a disponer tu corazón a Dios. Créele con todo tu corazón a Dios. Créele a Dios. Aférrate a Dios. Busca a Dios. Pero de corazón de verdad. Y Dios hará prodigios y milagros en tu vida. Te invito a dar gracias por la palabra del día de hoy. Padre bendito, te doy gracias por su amor y misericordia y por todo lo que hace en medio de nosotros, mi Señor. Úngenos de la mollera a la planta de los pies, así también, Padre mío, bendiga a todos aquellos que hoy pudieron escuchar tu palabra y aquellos que la escucharán, Padre Santo. Echa fuera toda incredulidad de nuestras vidas, Padre bendito. Y aquellos que no creen aún están muertos en delitos y pecados, mi Señor, y hoy no lo saben. Tú tienes poder, Padre mío, para revelarle, para mostrarle. Dios Santo, y que tu gloria sea manifiesta en esos corazones y en esas vidas. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en medio de nosotros. Porque tú a nadie desechas de la humanidad. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, mi Dios bendito, sino contra esas huestes, esos demonios, esos principados, Padre mío, que hacen muchas veces, mi Señor, negar tu propia existencia, mi Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús. De hecho, fuera todo salterio, todo ocultismo, toda hechicería, mi Señor, en contra de tus hijos. La destruyo en el nombre de Jesús. Corto cadenas, Padre Santo, en el nombre tuyo, de nuestro Señor Jesucristo. Y sea usted glorificándose en medio de tu pueblo. Y aquellos que aún no han llegado al conocimiento de la verdad, sígale guiando a través de tu palabra, mi Señor. Prepara los corazones, prepara las vidas, Padre Santo, para sembrar esa semilla gloriosa en los corazones creyentes, Padre mío, preparados para recibir de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, y glorifícate en medio de nosotros. Levántanos revestidos de su gracia, Padre Santo, y sea usted obrando, Padre mío, en todos los corazones y en todas las vidas, mi Señor, alrededor de todo el mundo donde escuchan esta palabra, mi Señor, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias una vez más y levántanos revestidos de tu gracia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor y ya será hasta una próxima vez. Sean todos bendecidos. Victoria en el nombre de Jesús. Amén.